¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera clase de cardiología. Mi nombre es Juan Valdivieso, soy cardiólogo clínico, trabajo en el Instituto Nacional Cardiovascular INCOR. Muy bien, el tema de arritmias cardíacas es uno de los temas más amplios, más complejos y a veces, dependiendo del año en que se vea el banqueo, a veces vienen muchas preguntas y a veces no vienen tantas. Bien, la fisiopatología de las arritmias cardíacas van a tener dos tipos. Unos van a ser trastornos del automatismo y otros trastornos de la conducción. Los trastornos del automatismo tienen que ver con el potencial de acción de las células de conducción miocárdica, como por ejemplo que son los potenciales de acción de las células, por ejemplo, del nodo sinusal, que ya las hemos repasado en las bases, en la fase cero de ciencias básicas. Entonces puede haber un aumento del automatismo de las células del nodo sinusal, puede haber un automatismo anormal o fenómenos de postdespolarización. Y también pueden haber trastornos de la conducción miocárdica, como por ejemplo bloqueos, reentradas o conducción por vías anatómicas anómalas. Tenemos que recordar que el sistema de conducción cardíaca inicia en el nodo sinusal. El nodo sinusal se encuentra a nivel de la desembocadura de la vena cava superior en el techo de la aurícula derecha. Luego, este va a ir hacia el nodo auriculoventricular a través de los haces internodales y hacia la aurícula izquierda a través de las interatrial. Después vamos a tener el haz de His con su rama derecha, su rama izquierda y al final las fibras de Purkinje. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. A lo que se denominan los trastornos de la conducción cardíaca pueden haber bloqueos a nivel interatrial, puede haber bloqueos a nivel del nodo auriculoventricular, puede haber bloqueos a nivel del haz de His o bloqueos a nivel de las ramas. Y también pueden haber vías accesorias que van a bypassear a este sistema de conducción normal y van a ser generadores de arritmias. La frecuencia cardíaca normal va de 60 a 100. Si tengo menos de 60 estaré en el lado de las bradiarritmias y si tengo más de 100 al lado de las taquiarritmias. Estas bradiarritmias pueden ser de origen auricular, como por ejemplo la bradicardia sinusal o los bloqueos sinoatriales, y pueden haber bradiarritmias a nivel del nodo auriculoventricular con los tradicionales bloqueos de primer, segundo y tercer grado. Por otro lado, las taquiarritmias se pueden clasificar en supraventriculares, aquellas que se dan del nodo AB hacia arriba, y en ventriculares, aquellas que se dan del nodo AB hacia abajo. En cuanto a las taquiarritmias de origen auricular, tenemos algunas bien conocidas, como la taquicardia sinusal, las extrasístoles supraventriculares, la fibrilación auricular, el flúter atrial y la taquicardia auricular. Aquellas que se originan del nodo auriculoventricular, tenemos a la taquicardia paroxística supraventricular, que puede ser taquicardia por reentrada intranodal o taquicardia por reentrada auriculoventricular. En cuanto a las taquicardias ventriculares, tenemos taquicardia ventricular monomórfica, polimórfica, las extrasístoles ventriculares, la torcida de puntas o taquicardia helicoidal y la fibrilación ventricular.
No se desesperen, sé que es un cuadro bastante grande, que puede ser un poco intimidante, pero vamos a ir repasando una a una para que ustedes puedan identificar si es que viniera alguna de estas en el examen y poder marcar la clave correcta. La primera taquicardia supraventricular que vamos a revisar es la taquicardia, digamos, fisiológica, que es la taquicardia sinusal. Aquella que da cuando yo comienzo a hacer un esfuerzo físico o cuando tengo un estrés emocional, miedo o tengo la sensación, las ganas de huir. Como podemos, eh, como podemos ir revisando, esto se debe a la actividad simpática, mayor actividad de la norepinefrina a través de los receptores beta 1 y es más frecuente en adultos. Causas fisiológicas, ejercicio, fiebre. Otras patológicas, pero con una respuesta normal, la hipovolemia, la anemia y el hipertiroidismo. También puede desencadenarse por la administración de catecolaminas, como por ejemplo la noradrenalina o adrenalina, o la administración de atropina, que es un antagonista muscarínico. Entonces, ¿por qué se va a caracterizar? Porque va a ser una frecuencia más de 100 latidos por minuto, generalmente hasta 150, y va a haber la presencia de la onda P previo a cada complejo QRS. Onda P previo a cada complejo QRS. Y esa onda P va a ser de la misma morfología antes de cada uno de los complejos. Como pueden observar también, las ondas R van a ser regulares. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, que tiene un ritmo regular, una onda P sinusal, la onda P sinusal es una onda P que es positiva en 2,3 ABF, que es negativa en ABR e isodifásica en B1, y los complejos QRS son estrechos, estaré ante una taquicardia sinusal. Onda P sinusal, frecuencia cardíaca mayor a 100 y toda onda P seguida del complejo QRS. El tratamiento generalmente va a ser tratar la enfermedad de fondo. Si es una hipovolemia, pues tengo que reponer volumen. Si es por caída de hemoglobina, paquete globular. Si es una enfermedad tiroidea, controlar el hipertiroidismo. Pero cuando esta es muy sintomática, se puede dar en algunos casos los beta bloqueadores. Uno de los más usados es el bisoprolol. La siguiente taquicardia que vamos a revisar es la taquicardia paroxística supraventricular o TPSV. Las TPSV recuerden que pueden ser de tipo reentrada intranodal o de tipo reentrada auriculoventricular. ¿Qué es eso, doctor? No entiendo. Bueno, hemos dicho que el nodo sinusal se comunica con el nodo auriculoventricular. Cuando el fenómeno de reentrada ocurre en el nodo auriculoventricular es una taquicardia por reentrada intranodal. Y cuando la reentrada se da a través de una vía accesoria auriculoventricular, estamos ante una taquicardia por reentrada auriculoventricular. Tiene que ver por la zona anatómica en donde se establece este fenómeno de reentrada. Muy bien. Esta TPSV generalmente se da en pacientes jóvenes. Generalmente la mayoría va a ser por reentradas a nivel del nodo auriculoventricular. El 90% de casos va a tener una conducción anterógrada por la vía de conducción lenta y
el 10% va a tener una conducción retrógrada por la vía rápida. Generalmente en el electrocardiograma el paciente no va a ir entre 100 y 150, sino va a ir a una frecuencia mayor o igual a 150 hasta 250 latidos por minuto. El RR va a ser regular, parecido a la taquicardia sinusal, ¿no? Pero aquí no voy a ver onda P. No hay onda P. No voy a ver la onda P en el electrocardiograma. Va a estar escondida en el complejo QRS. La onda P está escondida en el complejo QRS o en algunas ocasiones la puedo ver posterior al complejo QRS. Si a mí me dicen que tengo una taquicardia QRS estrecho, ¿qué significa QRS estrecho, doctor? Menos de 3 cuadraditos. En milisegundos sería hasta 110 milisegundos. Si a mí me dicen, tengo una taquicardia QRS estrecho, acá tiene QRS estrecho, miren 2 cuadraditos, con RR regular y no veo la onda P, es una TPSB. Lo más probable es de que sea una taquicardia por entrada intranodal, en ese caso. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento inicial son maniobras vagales, como por ejemplo el masaje del seno carotidio, la maniobra de Valsalva o apretar los globos oculares. Si no hay buena respuesta ante las maniobras de Valsalva, puedo iniciar el tratamiento farmacológico. Se inicia con adenosina, 6 miligramos. Si no hay buena respuesta, puedo pasar a adenosina 12 miligramos y si no hay buena respuesta, puedo pasar a adenosina 18 miligramos. Si no hay buena respuesta, puedo pasar calcio antagonistas como verapamilo y finalmente amiodarona. Si ante esta taquicardia paroxística supraventricular le dicen que el paciente está hipotenso o está inestable hemodinámicamente, va a cardioversión eléctrica. Cardioversión eléctrica. Y si les preguntan por tratamiento definitivo de estos pacientes que han tenido episodios de TPCV, es la ablación con catéter. Otra taquicardia supraventricular importante a conocer para el examen es el Wolff-Parkinson-White o la taquicardia por vía accesoria. Esta vía accesoria tiene un nombre propio que se llama el haz de Kent. Está asociado a ciertas enfermedades como el prolapso de la válvula mitral, miocardiopatía hipertrófica o enfermedad de Epstein. La enfermedad de Epstein es la implantación baja de la válvula tricuspidia, es decir, voy a tener una aurícula derecha súper grande porque la tricúspide se implanta más abajo de lo que debería implantarse. ¿Qué es lo que deben de recordar? Que esta taquicardia se va a caracterizar por un PR corto. ¿Qué es un PR corto? PR corto es menos de 3 cuadraditos. Acá está, intervalo PR acortado. El QRS va a tener una pancita, como pueden ver aquí. Esta pancita se le va a llamar onda delta. Y debido a esta pancita, el QRS va a estar ancho. ¿Qué habíamos dicho que era QRS ancho? Más de 3 cuadraditos. Muy bien. Cuanto más grande sea la vía accesoria, más grande va a ser la onda delta. Muy bien. Cuando el paciente esté en arritmia, en un 95% de casos se va a ver como un QRS estrecho. Quiere decir que en el Wolff, cuando está en arritmia,
se puede ver así como la TPSV, se puede ver así. Por eso la taquicardia paroxística supraventricular es un diagnóstico sindrómico, o sea, es un electrocardiograma que en arritmia se va a ver así, pero que el sustrato de la arritmia puede ser un TRIN, puede ser un TRAP o incluso puede ser un WOLF. ¿Ya? Por eso, si les van a preguntar sobre el WOLF, les van a preguntar por el electrocardiograma en sinusal. Ahí, como les digo, PR corto, QRS ancho, onda delta. Y si les preguntan cómo se ve la mayoría de veces el Wolf Parkinson White en arritmia, con QRS estrecho. El tratamiento, nunca se hagan problemas. Si hay arritmia con inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica. Si está estable hemodinámicamente, maniobras vagales, adenosina. Y el tratamiento definitivo es la ablación con radiofrecuencia. Ablación con radiofrecuencia. Muy bien, ahora vamos a repasar la arritmia más frecuente en la práctica clínica, que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en la práctica clínica, ya sea de pacientes hospitalizados o en el consultorio externo. La fibrilación auricular tiende a generarse aquí a nivel de la aurícula izquierda. Este es un trastorno que se genera por múltiples focos ectópicos arrítmicos, y fenómenos de microrreentrada, dilatación de la aurícula izquierda, y es muy importante hacer el diagnóstico porque tengo que prevenir la formación de trombos en la aurícula izquierda. ¿Cuál es la principal causa? La hipertensión arterial. Otras causas es la cardiopatía isquémica, enfermedades de la tiroides. La estenosis mitral es la valvulopatía que más fibrilación auricular va a ocasionar. ¿Cuáles son las características del diagnóstico en el electrocardiograma? Como pueden ver, no hay onda P. No hay onda P. Ausencia de onda P, eso es lo primero. Lo segundo es que van a haber ondas F minúscula, que son estas de acá que ven así. F minúscula, ondas F de fibrilación. Lo tercero y más común es de que haya complejos QRS o ondas R irregulares, como pueden ver, más ancho, más angosto. Y clínicamente, uno de los pocos signos patognomónicos que quedan en medicina es el pulso deficitario, porque no todas las contracciones ventriculares, que son las ondas R, se van a manifestar en un pulso eficiente. Por eso hay pulso deficitario. Generalmente la frecuencia cardíaca de las ondas F va a ir a 250 latidos por minuto. Ritmo irregular, ausencia de ondas P, ondas F minúscula y complejos QRS estrechos generalmente. El tratamiento de la fibrilación auricular tiene varios pilares. Clásicamente, la fibrilación auricular tiene 3 pilares de tratamiento. Control de la frecuencia cardíaca. Voy a idealmente tener a mi paciente entre 60 y 110 latidos por minuto. Control del ritmo cardíaco. El ritmo va a ser que voy a intentar que mis pacientes estén en ritmo sinusal, no en ritmo de FA. Y el tercer pilar es la prevención del stroke, porque hemos dicho que forma coágulos. Para el control de la frecuencia cardíaca, lo principal que voy a utilizar son los beta bloqueadores.
salvo el paciente esté muy congestionado, esté descompensado con edema agudo de pulmón, congestión pulmonar, en donde si hay congestión pulmonar voy a usar digoxina. Si mi paciente está inestable hemodinámicamente a causa de la fibrilación auricular, voy a hacer la cardioversión eléctrica. Hay que diferenciar porque muchas veces el paciente está infectado, está infartado, está muy crítico y por la enfermedad, por el estado crítico, genera fibrilación auricular. Por más de que lo descargues 20 veces, va a seguir en fibrilación auricular porque la causa de su estado crítico no es la FA, sino es infección, sepsis, shock séptico, shock cardiogénico, etc. Tengo que prevenir las complicaciones que principalmente son el ACV por el tromboembolismo y el edema agudo de pulmón. Para prevenir debo anticoagularlo y siempre debo de medir mi riesgo de trombosis con la escala de Chad-Bax y mi riesgo de sangrado con la escala de Hasbled. De acuerdo a la última guía de la Sociedad Europea de Fibrilación Auricular, el cuidado de los pacientes ya no lo esquematizan en esos tres pilares, sino lo esquematizan en una mnemotecnia que se llama CARE. C de tratamiento de las comorbilidades. Como hemos dicho, la fibrilación auricular generalmente es secundaria a hipertensión, generalmente secundaria a isquemia, generalmente es secundaria a trastornos de la tiroides, generalmente es secundaria a dilatación de la aurícula izquierda. Entonces, para ello, el primer pilar del tratamiento es controlar y tratar las comorbilidades. La A es de avoid stroke, de evitar el stroke. Entonces, aquí vendría la anticoagulación. La R es de reducir síntomas. Para aquí está el control de la frecuencia cardíaca y del ritmo. Ahí han puesto los dos pilares juntos. Y finalmente la evaluación periódica, que es el control de los pacientes. ¿Qué síntomas puede tener un paciente con fibrilación auricular? Palpitaciones, disnea, dolor torácico, cansancio, mareos. Se cansa muy rápido cuando hace algún ejercicio o puede tener episodios de síncope. Esto hace que el paciente tenga múltiples complicaciones derivadas de las hospitalizaciones recurrentes, la insuficiencia cardíaca que puede derivarse de ello, ni qué decir si el paciente sufre un stroke o un ACV isquémico o hemorrágico, en donde habrá deterioro cognitivo, demencia vascular, dependencia, no va a poder caminar solo y finalmente la muerte. Y finalmente hay que reconocer que la fibrilación auricular aumenta con la edad, principalmente en los mayores de 75 años, y que a medida que envejece la población, cada vez más fibrilación auricular vamos a encontrar. Y al margen de que sigan cardiología o no, por favor siempre recuerden esta parte de su clase de preparación de residentado, que es la fibrilación auricular, porque va a ser transversal a todas las especialidades para poder hacer un tratamiento adecuado. Entonces, como habíamos dicho, todo paciente con fibrilación auricular tiene que tener su valoración del riesgo de trombosis y del riesgo de sangrado. La valoración del riesgo de trombosis se va a hacer a través de la escala CHA2-VASc. Ya el año pasado ha salido una nueva escala que es solamente CHA-VA, así, con vascular nada más. Pero como les comentaba en estas clases, a veces la cardiología avanza mucho más rápido de lo que puede actualizarse el examen. Por eso creo que todavía y va a seguir siendo utilizado esta escala de CHA2-VASc para su examen. Igual el cambio es mínimo, simplemente han agrupado la parte vascular en uno solo y la parte de la edad en uno solo. Y ya han suprimido la parte de sexo. Entonces solamente ha quedado como CHA2-VASc y si es mayor o igual a 2 se anticoagula. Así.
Muy bien. Entonces, la parte de chatback se la tienen que memorizar, chicos, porque es una escala que les pueden preguntar cuánto de tanto tiene este paciente. Así que la C es de congestión, los signos que ya hemos repasado en la clase de insuficiencia cardíaca congestiva. La H es de hipertensión, A es de age, mayor a 75 años. La D es de diabetes, la S es de stroke o algún otro antecedente de tromboembolismo, TEP o accidente isquémico transitorio. Y la B es de enfermedad vascular, infarto agudo de miocardio, claudicación intermitente. La antigua clasificación tenía la edad, si era de 65 a 74, un punto, y el sexo femenino, un punto. Mayor o igual a 2 igualmente es anticoagulación. Si es 1, habría que evaluar el riesgo-beneficio. La indicación es de nivel 2A para anticoagular. Y la escala de Hasblet se utiliza para medir el riesgo de hemorragia. Así el riesgo de hemorragia salga alto, no significa que no debo anticoagular al paciente. El riesgo de sangrado se calcula para controlar de una forma más estricta el riesgo de sangrado del paciente. H es de hipertensión, A es de alteración renal o hepática, si tiene una de ambas es 1, si tiene las dos es 2. S es antecedente de stroke, B es antecedente de bleed o sangrado previo, L es de labile INR, que es de INR lábil, E es de edad elderly, mayor de 65 años, y de uso de, bueno, de drogas, de drugs, pero es de medicamentos, por ejemplo, aspirina, o de uso de alcohol, o sea, de medicamentos que predispongan a sangrado. Si el paciente tiene más de 3 puntos, 3 o más es alto, 2 es intermedio, 0 o 1 es bajo. Muy bien, entonces les vuelvo a presentar el algoritmo CARE para que lo puedan tener en cuenta en cómo se realiza el manejo de la fibrilación auricular en un vistazo, digamos, en una sola diapositiva. Tengo que controlar las comorbilidades, quiere decir, debo controlar la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, con las intervenciones que ya hemos conversado en cada una de las clases. Si mi paciente tiene sobrepeso u obesidad, tengo que procurar que baje de peso. Puedo ocasionalmente tener en cuenta la cirugía bariátrica, y si tiene apnea obstructiva del sueño, también debo tratarla. No debe de consumir alcohol el paciente con fibrilación auricular. Todo paciente que tenga riesgo de tromboembolia, acá ven el score CHA2-VAS de 2, tiene que iniciar la anticoagulación. Si lo que se prefiere para anticoagularlos son los anticoagulantes directos, salvo el paciente tenga una válvula mecánica o estenosis mitral moderada severa. Si no tengo acceso a los anticoagulantes orales directos, iré a la warfarina, que es el antagonista de la vitamina K, y el INR objetivo es entre 2 y 3, y el tiempo en rango terapéutico tiene que ser mayor al 70%. Tengo que evaluar mi riesgo hemorrágico y tengo que prevenir el sangrado. Tengo que reducir los síntomas mediante el control de ritmo y frecuencia, ya estamos en el apartado R. Y para eso, para ver cómo va a ser mi control del ritmo y la frecuencia cardíaca, tengo que establecer claramente ante qué fibrilación auricular estoy. Es una fibrilación auricular de novo, quiere decir de reciente diagnóstico, es la primera vez que nos enteramos que el paciente tiene FA, o ya es una FA paroxística, quiere decir que dura menos de una semana, y que no está permanentemente en fibrilación auricular, es decir, está en FA y sale a ritmo sinusal, FA, ritmo sinusal, menos de una semana. Si es persistente, quiere decir que el paciente se encuentra en FA más de una semana hasta un año,
Y si es permanente, quiere decir que el paciente tiene FA más de un año y que ya no va a haber otros intentos para cardiovertirlo a sinusal. Y finalmente tengo que tener mis evaluaciones y reevaluaciones periódicas. No solamente se debe hacer los scores de riesgo para sangrado y para trombosis una sola vez en la vida. Se tiene que hacer en cada consulta de control si es que hay cambios en la clínica del paciente. Entonces, hemos dicho que el manejo de la frecuencia y del ritmo va a depender del tipo de fibrilación auricular en la que estoy manejando. Si es una fibrilación auricular de nuevo diagnóstico y está inestable por la FA, cardioversión eléctrica. No hay mayor problema. Si mi paciente está estable, tengo que seguir mi esquema CARE para manejar comorbilidad y para evitar el stroke. Y en cuanto al ritmo cardíaco, que es la R que nosotros estamos viendo en este caso, tengo que preguntarme, ¿tiene FEBI menor de 40%? Si tiene una FEBI baja, utilizaré beta bloqueador si no está congestionado y utilizaré digoxina si está congestionado. Si mi paciente no tiene una FEBI menor de 40%, quiere decir tiene 41, 42 o más, en este caso, además del beta bloqueo y la digoxina, puedo usar otros fármacos como el diltiazem o el verapamil. Se pueden combinar los medicamentos, y puedo intentar la cardioversión de la fibrilación auricular si es que esta es persistentemente sintomática. También puedo observar las primeras 48 horas con clase 2A. Si es una fibrilación auricular de reciente diagnóstico, tengo que iniciar tratamiento para el control de la frecuencia cardíaca y llevar una frecuencia cardíaca hasta 110. Muchas veces los pacientes que vienen por primera vez con FA ya tienen varios días o incluso semanas con esta arritmia. Entonces, antes de intentar una cardioversión eléctrica, siempre se le tiene que hacer una ecocardiografía transesofágica para descartar trombos. Si no hay la opción de hacer una ecocardiografía transesofágica, tiene que tener por lo menos 2 semanas de anticoagulación plena. Antes de intentar una cardioversión. Esta cardioversión puede ser eléctrica o farmacológica. Generalmente en pacientes estables se prefiere la cardioversión farmacológica con amiodarona. ¿Qué pasa si estoy ante una fibrilación auricular paroxística? Quiere decir que dura menos de una semana y que tiene fases en las que está en sinusal y fases en las que está en arritmia. De la misma manera, CARE, comorbilidad, avoid stroke, y tengo que controlar la frecuencia cardíaca para una frecuencia menor de 110. La misma pregunta, FEBI menor de 40. Si es menor de 40, beta bloqueador o digoxina, beta bloqueador si no hay congestión y digoxina si es que hay congestión. Si la FEBI es mayor de 40, puedo usar verapamilo o diltiazem. Luego tengo que ir al control del ritmo cardíaco. Para el control, acá he hecho control de la frecuencia, el antiguo segundo pilar, control de frecuencia. Y aquí ya voy al control de ritmo cardíaco, quiere decir de pasarlo de FA a sinusal. Si el paciente tiene FEBI menos de 40, amiodarona. Si está entre 41 y 49, amiodarona. Puedo usar dronedarona, pero eso no hay en el país. Si no hay cardiopatía estructural, puedo usar flecainida, dronedarona, que no hay en el país, o propafenona, que sí hay. Y tengo que evaluar la recurrencia de los síntomas.
Si el paciente, a pesar de tener tratamiento con bisoprolol, con amiodarona, con digoxina, con propafenona, sigue con síntomas, tiene que ir a ablación con catéter. Y si falla la ablación con catéter, tiene que ir a una segunda ablación con catéter. Eso en términos generales. Cuando la fibrilación auricular es persistente, quiere decir tiene más de una semana y va hasta el año, de la misma manera, protocolo CARE, comorbilidades, avoid stroke. Objetivo de la frecuencia, menos de 110. Si tiene FEBI menos de 40, beta bloqueo digoxina. Si tiene FEBI más de 40, puede usar verapamil o diltiazem. Con eso ya controlé la frecuencia cardíaca. Ahora me voy al ritmo. Si tiene inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica. Y luego va a la ablación con catéter. Si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, veo FEBI menos de 40, amiodarona. FEBI entre 40 y 49, amiodarona. Si no tiene cardiopatía estructural, puede usar propafenona. Si hay recurrencia de los síntomas, irá a ablación con catéter y si falla la ablación con catéter, puede ir a una segunda ablación con catéter. En el caso de la fibrilación auricular permanente, quiere decir que el paciente ya tiene fibrilación auricular más de un año, ya se han hecho intentos de cardiovertir y ya no se va a volver a intentar otra cardioversión ni farmacológica ni eléctrica, porque el corazón está muy dilatado o porque ya se hicieron los procedimientos y estos no han sido exitosos. FA permanente, entonces es una FA que tiene más de un año de duración y que el paciente ya no se va a intentar una cardioversión asinusal. Protocolo CARE, comorbilidades, avoid stroke, veo FEBI menor de 40, beta bloqueante o digoxina. Evaluación y reevaluación para tener menos de 110. Puedo combinar beta bloqueante y digoxina, sí, pero siempre con mucho cuidado de no llegar a la bradicardia. Si la FEBI es más de 40%, puedo usar verapamil o diltiazem y puedo combinar fármacos, siempre con mucho cuidado. Si el paciente, pese a todo el tratamiento médico, ya falló la cardioversión eléctrica, cardioversión farmacológica, las ablaciones, y sigue sintomático, solamente queda un camino, que es ablacionar el nodo AB y ponerle una terapia de resincronización cardíaca, que es lo de aquí. Por ahí una pregunta que no creo que venga, pero por si acaso a veces vienen cosas que uno cree que no van a venir. El último paso de un paciente que ya se le hizo todo para la fibrilación auricular y sigue con síntomas es ablacionar el nodo auriculoventricular y colocar una terapia de resincronización cardíaca. Muy bien. Entonces nos hemos tomado nuestro tiempo en la fibrilación auricular, ya que es la arritmia cardíaca más frecuente. No olviden que tiene 3 pilares de tratamiento, que es el control de la frecuencia cardíaca, generalmente hasta 110 latidos por minuto, el control del ritmo, que debo de intentar primero pasar mi paciente de FA a sinusal, ya sea con el tratamiento farmacológico o la ablación. Y el tercer pilar es la prevención de tromboembolia con la anticoagulación, siempre tomando en cuenta el score de CHAS-BAX y el Hasbled para riesgo de sangrado. Continuamos con las taquicardias supraventriculares. La prima hermana de la fibrilación auricular es el flúter atrial. El flúter atrial, a diferencia de la fibrilación auricular, que el sustrato anatómico generalmente está en la aurícula izquierda, a nivel de la desembocadura de las venas pulmonares, el flúter atrial tiene su sustrato anatómico en la aurícula derecha a nivel del istmo cabo tricuspidio. No se olviden, si preguntan sustrato anatómico más frecuente de fibrilación auricular,
es la desembocadura de las venas pulmonares a nivel de la aurícula izquierda, y si les preguntan, el sustrato anatómico del flúter atrial más frecuente es el istmo cabo tricuspidio a nivel de la aurícula derecha. El flúter típico generalmente va a tener un sentido antihorario y el flúter atípico va a tener un sentido horario. El flúter típico generalmente se va a deber por un fenómeno de macro reentrada a nivel del istmo cabo tricuspidio, como ya habíamos comentado, y el flúter atípico se va a deber a un circuito de macro reentrada, pero alrededor de una cicatriz. Por ahí, si les ponen un caso clínico de un paciente posoperado de cirugía cardíaca, especialmente las congénitas, y les ponen un flúter atrial, y por ahí por maldad les ponen típico atípico, lo más probable es que en un posoperado haya un flúter atrial atípico. ¿Cuáles son las etiologías? Muy parecido a su prima hermana, la fibrilación auricular, hipertensión, isquemia, miocardiopatía hipertrófica, valvulopatía mitral. Y las alteraciones del sistema de conducción, como habíamos conversado, la cirugía cardíaca, reparaciones mitral tricuspidia o ablaciones previas. ¿Cómo es de que voy a reconocer al flúter atrial en el electrocardiograma? Son las ondas F de sierra, dientes de sierra, ondas F mayúscula. Generalmente va a haber un RR regular, a diferencia de la fibrilación auricular, y las ondas F van a ser mayúsculas, van a ser grandes, a diferencia de las ondas F minúscula, que son las F chiquititas de la fibrilación auricular. Habíamos dicho que la FA va a 250 más o menos, el flúter atrial va a 300 casi, 300 latidos por minuto. Y generalmente el QRS es estrecho. Si se dan cuenta, las arritmias supraventriculares que estamos revisando, taquicardia sinusal, taquicardia paroxística supraventricular, Wall-Parkinson-White, fibrilación auricular y flúter atrial, todas son QRS estrecho, de forma clásica al menos. Tratamiento: inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica, y cuando hay casos refractarios se tiene que hacer ablación en el istmo cabo tricuspidio. Generalmente el flúter atrial no responde a beta bloqueo o a miodarona. Muy bien, ya terminamos con las taquicardias supraventriculares y ahora nos vamos a las taquicardias ventriculares. Uy, aquí esto no, borren, esto no. Eso es del flúter atrial. La taquicardia ventricular generalmente va a ser una arritmia ventricular QRS ancho, RR regular, en donde no van a haber ondas P. Va a ser pero RR no, es una taquicardia QRS ancho regular que se va a generar a nivel de los ventrículos por una escara, generalmente por un infarto. Se ha generado muerte celular, necrosis de los miocardiocitos a nivel ventricular, y ese va a ser el sustrato para la arritmia ventricular. Puede haber taquicardia ventricular, como hemos dicho, monomórfica y polimórfica. La monomórfica es la que ven acá. Todos los QRS son anchos y son igualitos. En la taquicardia ventricular polimórfica es la que se conoce también como torcida de puntas. La etiología hemos dicho más frecuente, las isquémicas, segundo, las miocardiopatías. Entonces es un ritmo regular, como pueden ver, RS regulares. No hay una asociación, hay disociación auriculoventricular y no hay ondas P. ¿Qué quiere decir que haya disociación auriculoventricular? Que las ondas P y el QRS van por su lado, pero los complejos QRS son mayor que las ondas P. Son complejos QRS ancho y
se definen como más de 3 extrasístoles consecutivas. Aquí hay bastantes más. Si el paciente está hemodinámicamente estable, puedo cardiovertir con amiodarona. Si está hemodinámicamente inestable, cardioversión eléctrica. Si está en taquicardia ventricular pero no tiene pulso, se inicia RCP y se desfibrila. ¿Cuál es la diferencia entre la cardioversión eléctrica y la desfibrilación? Es la sincronización. Si no sincronizo, estoy desfibrilando. Y si sincronizo, estoy cardiovirtiendo. Estas son las extrasístoles ventriculares. Son latidos que se generan fuera del sistema de conducción, que no se generan en el nodo sinusal. En este caso, una extrasístole ventricular se genera a nivel de los ventrículos y todo lo que se genera en los ventrículos va a ser QRS ancho. ¿Por qué me puede dar? Paciente que tenga hipoxia, hipoxemia, hipertiroidismo, intoxicación por digoxina. ¿Cuál es el hallazgo en el electrocardiograma? Como pueden ver, complejos QRS anchos de diferente morfología al QRS sinusal y que no va a estar precedido de ninguna onda P. Después de esta extrasístole ventricular va a haber una pausa compensatoria hasta que vuelva el nuevo ciclo sinusal. Tratamiento, betabloqueo. En pacientes con infarto agudo de miocardio se puede usar lidocaína. En pacientes con infarto agudo de miocardio. Si no, el tratamiento es betabloqueo. Taquicardia ventricular polimórfica o torcida de puntas puede darse por hipocalemia, por ciertos fármacos o intoxicación por órgano fosforado. ¿Qué fármacos me pueden ocasionar torcida de puntas? Los fármacos que prolongan el intervalo QT. Algunos antiarrítmicos de clase 1A, clase 3, antibióticos, antipsicóticos como haloperidol, cloroquina, antidepresivos, tricíclicos diuréticos, antieméticos, el ondansetron, por eso salió de circulación, y los antifúngicos como el fluconazol. Hay que tener cuidado con los fármacos que prolongan el intervalo QT porque me pueden dar taquicardia ventricular polimórfica en donde los complejos QRS giran alrededor de una línea isoeléctrica. La frecuencia cardíaca entre 120 a 200, el antiarrítmico de elección, el sulfato de magnesio, si hay inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica. Muy bien, la fibrilación ventricular es un ritmo de parada cardíaca, mayor mortalidad, la etiología generalmente es el infarto. La gran mayoría de pacientes por infarto muere por esta complicación eléctrica durante el primer día. El diagnóstico son ondas erráticas, ritmo caótico irregular, complejos QRS imperceptibles. El tratamiento, desfibrilación, porque no se puede sincronizar con esos complejos imperceptibles. Muy bien, terminamos las taquicardias y ahora vamos a repasar las bradicardias. La bradicardia, que es la bradicardia fisiológica, al igual que la taquicardia fisiológica es la taquicardia sinusal, la bradicardia fisiológica será la bradicardia sinusal. ¿Cómo la reconozco en el electrocardiograma? Pues cada complejo QRS va a estar precedido de la onda P y cada onda P va a generar un complejo QRS. El complejo QRS va a ser angosto, los RRs van a ser regulares y mi onda P va a ser de características sinusales. Una onda P sinusal es una onda P positiva en 2, 3 y ABF, negativa en ABR e isodifásica en B1. Generalmente la frecuencia va a estar entre 40 y 60 latidos por minuto y se va a deber a un aumento del tono parasimpático. A veces deportistas de alta competencia tienen el tono del parasimpático aumentado, ya que la acetilcolina estimula los receptores M2.
Algunas otras causas de la bradicardia sinusal: hipotiroidismo, hipotermia, anorexia. La hipertensión endocranial, el síndrome de hipertensión endocranial da hipertensión, bradicardia y trastorno del sensorio, ictericia o síndrome del seno enfermo. En el EKG ya lo hemos descrito: onda P normal antes de cada QRS, sinusal, frecuencia menos de 60. Si hay inestabilidad hemodinámica, el paciente tiene que recibir atropina, y si no responde a la atropina, bueno, generalmente una bradicardia sinusal va muy bien con sulfato de atropina, es respuesta a sulfato de atropina, salvo esté en infarto o trasplante reciente. Y si hay casos refractarios de la atropina, pasamos a la epinefrina o la dopamina, que la dopamina es el más taquicardizante. La dopamina sirve muy poco como soporte hemodinámico, pero es muy bueno para mejorar la frecuencia cardíaca. Muy bien, vamos a hablar de los bloqueos. Los bloqueos auriculoventriculares, que no es nada complejo, pero lo tienen que saber por si llega alguna de las preguntas. El bloqueo de primer grado es cuando el intervalo PR está alargado. Es un PR de más de 5 cuadraditos o más de 200 milisegundos. Complejo PR prolongado. Puede darse por pacientes añosos, aumento del tono vagal, uso de digitálicos, y generalmente es asintomático. Quiere decir, es un PR alargado y constante, siempre de la misma longitud. Por otro lado, vamos a tener los bloqueos de segundo grado. Movitz 1 o Weckenbach, en donde el PR se va alargando en cada latido hasta que una onda P ya no conduce al complejo QRS. Es como cuando su relación está yendo mal, por ejemplo, con su enamorado o enamorada, y comienzan a distanciarse poco a poco hasta que un día ya no se ven. Y por otro lado tenemos al bloqueo de segundo grado Movitz 2, que ese sí es más repentino, eso es más grave, porque todo está bien, el PR está bien, y de un momento a otro no hay conducción del QRS. Eso es más grave porque ya no te avisó, fue algo inesperado, y se relaciona con mayor riesgo de muerte súbita. Por eso es de que a partir del Movitz 2 de segundo grado y el bloqueo de tercer grado hay indicación de marcapaso. Muy bien. Y el bloqueo de tercer grado es cuando ya su relación se terminó y usted va por un lado y su pareja ya va por otro lado. ¿Cómo es eso, doctor? La onda P va por su lado y no le importa nada, y el QRS va por otro lado. A eso se llama disociación auriculoventricular, no hay relación entre la onda P y el QRS. Generalmente, posinfarto, y si a este paciente que tiene esta bradicardia con bloqueo AB de tercer grado se presentan convulsiones tónico-clónicas, a esto se le llama la crisis de Stock-Adams. Tratamiento marcapaso, y en este caso tiene indicación de marcapaso transitorio de emergencia. Algo más que podemos observar en el electrocardiograma, pero más frecuentemente en la prueba de Holter que usamos en cardiología, son las pausas. Quiere decir un momento de silencio en donde no hay ondas P y que se puede relacionar con síncopes. ¿Qué es el síncope? El síncope es una pérdida aguda, transitoria, del nivel de conciencia con una recuperación completa y sin secuelas. No se asocia generalmente con convulsiones. Es una disfunción del nodo sinusal. Si presenta síntomas, está dentro del síndrome taquicardia-bradicardia. ¿Por qué me da? Porque hay aumento del tono vagal o porque se excedió en la dosis de digoxina. Es una ausencia transitoria de toda actividad eléctrica del corazón. No hay onda P. La prueba diagnóstica es el Holter, como habíamos comentado, y si la pausa es mayor a 3 segundos en sinusal
o mayor a 4.5 segundos en FA, la indicación es marcapaso. Muy bien, vamos a ver un capítulo también importante en electrocardiograma, que son las alteraciones hidroelectrolíticas en el electrocardiograma. Generalmente, la hipercalemia se va a representar en el electrocardiograma como una onda T alta y picuda, una onda P planita. El intervalo PR se va a alargar y cuanto más ancho sea el QRS, más hipercalemia va a haber. El tratamiento es con gluconato de calcio. Severa, más de 8, leve, menos de 6.5. Como pueden ver aquí, lo primero que va a pasar, onda T picuda y simétrica. Cuando ya esta onda T es de la misma voltaje del QRS, ya estamos en más de 6. Cuando hay prolongación del PR, aplanamiento de la onda P, ya estamos en 7. Y cuando el QRS ya está muy ancho, inclusive ya fusionado con la onda T, estamos en valores más de 8. Por otra parte, cuando tengo la hipocalemia, voy a tener una onda T plana, una onda U. La onda U es de hipocalemia, nunca se olviden. Alargamiento del QT e infradesnivel del ST. Acá pueden ver infradesnivel del ST. QT largo. Onda U. Y los trastornos del ion calcio, en donde hipercalcemia se va a relacionar con QT corto. Si yo tengo un QT corto menos de 0.32, o voy a pensar en hipercalcemia, y en hipocalcemia más bien voy a tener un QT largo, un QT corregido más de 0.44. Muy bien, continuamos con esta tercera clase del ciclo de cardiología del ciclo de recientado médico 2026 en estudios MIC. Muchas gracias, chicos, por escogernos como su academia, por confiar en nosotros, siempre dando lo máximo que podemos de los tips para que puedan responder las preguntas de forma adecuada y también formarse como médicos que van a hacer su especialidad. Sé que algunos, o mejor dicho, muchos no estarán en cardiología o en áreas críticas, pero también en aquellos, pensando en aquellos en que sí van a estar, vamos brindando conceptos básicos para su formación a lo largo también de la especialidad. Ahora vamos a ver un tema que es bastante familiar para mí. En el trabajo vemos mucho shock cardiogénico, mucho shock hipovolémico y shock distributivo y shock obstructivo. Vemos todos los shocks en la unidad de cuidados intensivos postoperatorios sin INCOR. Bien, en estos 4 tipos de shock, tenemos un shock hipovolémico, que va a ser por depleción de volumen, puede ser por hemorrágico o no hemorrágico. El volumen sanguíneo circulante va a disminuir y generalmente vamos a tener un gasto cardíaco disminuido, una resistencia vascular periférica aumentada y una precarga disminuida. ¿Cuál es la principal causa del shock hipovolémico? La hemorragia. Segundo, son las quemaduras extensas. Se pierde ese factor protector de la piel y todo se comienza a evaporar, todo se comienza a perder el líquido, y también otras causas, diarreas, vómitos o politraumatismos. La clínica: presión arterial baja, presión de pulso muy bajita, taquicardia compensatoria. Lo primero que va a hacer el cuerpo cuando hay hipovolemia es compensar con taquicardia. Y el paciente no va a orinar, y el tratamiento no va a ser furosemida, sino más bien va a ser reponer el volumen, porque si continúo dando furosemida, lo que voy a empeorar es la función renal y va a haber alteración del sensorio. En el shock cardiogénico lo que está mal es la bomba cardíaca.
la principal causa de shock cardiogénico es el infarto agudo de miocardio. Puede también ser ocasionado por algunas arritmias o por otros factores mecánicos. El gasto cardíaco en el shock cardiogénico va a estar bajo, la resistencia vascular periférica va a estar alta y la precarga va a estar alta. Sé que ya se los dije en la clase anterior, pero la precarga es la distensión de la fibra del ventrículo izquierdo al final de la diástole, quiere decir justo antes de que se dé la eyección. Si, por ejemplo, yo tengo un ventrículo izquierdo infartado que no tiene la fuerza para contraerse, lo que va a ocasionar es lo que nosotros decimos en coloquial el encharcamiento. Va a haber mucho líquido en ese ventrículo izquierdo. La precarga va a estar muy aumentada porque va a estar rechonchísimo el ventrículo izquierdo, pero no va a tener la fuerza para eyectar esa sangre, ¿no? Que es una alteración del mecanismo de Frank-Starling, porque fisiológicamente cuando el corazón se llena más, la fibra miocárdica se estira y se contrae con mayor fuerza. Eso es lo que pasa en condiciones fisiológicas. Pero al haber un infarto, una arritmia, una isquemia, el corazón no se contrae y se sigue encharcando. Primera causa, infarto agudo de miocardio, las arritmias que hemos estudiado hace unos minutos, la insuficiencia valvular grave, insuficiencia aórtica mitral, enfermedad de Kawasaki o intoxicación por drogas y fármacos. ¿Cómo se define el shock cardiogénico? El shock cardiogénico es una hipotensión sostenida por más de 90 minutos que no responde a fluidos y que tiene la necesidad de uso de vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Esta hipotensión se va a acompañar de presión venosa central elevada y presión en cuña pulmonar elevada. ¿Qué es eso, doctor? No entiendo. No te preocupes. Ahí vamos. La PVC o presión venosa central se mide a través de un catéter venoso central que se puede poner a nivel subclavio o a nivel yugular y viene aquí. Me va a decir de forma indirecta qué tanta presión tiene el ventrículo derecho o la aurícula derecha. De forma indirecta la PVC me mide esto. Si yo digo que el corazón no tiene la fuerza para contraerse y que se está llenando de líquido, todo ese líquido va a generar también un aumento de presión. ¿Cuánto es la PVC normal? Generalmente entre 2 y 8. Si yo tengo PVCs muy elevadas, quiere decir que el paciente está teniendo generalmente está teniendo mucho volumen en ese momento. Pero ¿qué pasa si es que aquí hay una insuficiencia tricuspidia? Pues ya el valor va a ser falso, porque no va a ser dependientemente solo del volumen, sino va a ser dependiente también de que esta puerta no se cierra bien. Entonces la PVC tiene sus detractores, sus seguidores, pero la PVC es una medición indirecta de la presión del ventrículo derecho, al menos teóricamente. Y en el área crítica nosotros la utilizamos más que el valor exacto, su tendencia. De la misma forma, si el ventrículo izquierdo comienza a encharcarse, a llenarse de líquido, esto se va a transmitir a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda se va a transmitir a la circulación pulmonar. La arteria pulmonar va a haber otro catéter que va directamente hasta la arteria pulmonar y la arteria pulmonar tiene dos ramas y va a llegar hasta aquí. Se va a inflar un globito y al inflarse ese globito en el monitor me va a salir la presión en cuña pulmonar. La presión en cuña pulmonar va a medir indirectamente la presión del ventrículo izquierdo.
y generalmente la presión en cuña pulmonar tiene que ser menor a 15 milímetros de mercurio. Si está elevado, quiere decir que el ventrículo izquierdo tiene mucho volumen y tiene mucha presión. El tratamiento en ese caso es descongestionar furosemida. Pero en el caso del shock, con mucho cuidado, porque tiene que estar bien perfundido, tiene que estar soportado con dobutamina, noradrenalina, y a veces necesitamos vasopresina. Y cuando ya no es suficiente esto, vamos al balón de contrapulsación intraaórtico, que es un dispositivo. Entonces, aquí les he explicado por qué en esta parte de su cuadrito dice que la PVC y la presión en cuña están elevadas. Generalmente el paciente está taquicárdico, el llenado capilar es mayor a 2 segundos, hay ingurgitación yugular, por lo que hemos dicho. Ay, creo que ya se borró. La ingurgitación yugular es el reflejo de que ese ventrículo derecho tampoco está funcionando bien y todo se está congestionando, se está llenando de líquido hasta acá. El paciente no puede orinar porque al no haber presión de perfusión renal adecuada, quiere decir si hay una PVC elevada y una presión arterial media disminuida, la presión de perfusión renal va a estar caída y el riñón apenas cae su perfusión, ya no orina. Y hay alteración del sensorio. En el shock obstructivo se da por una obstrucción mecánica del flujo de sangre. El más conocido es el tromboembolismo pulmonar masivo, en donde hay coágulos a nivel de las arterias pulmonares y el ventrículo derecho claudica. También puede ocasionarse por el taponamiento cardíaco, que lo vimos en la primera clase, pericarditis constrictiva, neumotórax a tensión o tumores intracardíacos. Aquí, de la misma manera, en el shock va a haber un gasto cardíaco disminuido, resistencia vascular periférica aumentada y la precarga es variable. Causas, la principal es TEP, hemos hablado ya de las otras. Hay hipotensión con una PVC elevada. La presión en cuña puede estar normal o disminuida. Está taquicárdico, hay ingurgitación yugular y generalmente no hay crepitantes. En el caso del tromboembolismo pulmonar, recuerden que más bien lo clásico es de que la placa esté limpia. Si ustedes tienen un paciente hipotenso que ha presentado desaturación súbita y que la placa está limpia, piensen en TEP. Oliguria, alteración del sensorio y ruidos cardíacos apagados en los casos del taponamiento cardíaco. Bueno, el shock hipovolémico en nuestra UCI posoperatoria lo vemos por el sangrado posoperatorio. El shock cardiogénico porque hay un bajo gasto cardíaco después de la cirugía cardíaca, el corazón demora en recuperar su contractilidad debido a la circulación extracorpórea. El shock obstructivo a veces lo hemos visto por taponamientos cardíacos, el sangrado a nivel pericárdico se acumula y da el taponamiento. Y el shock distributivo se da en el síndrome vasopléjico cuando hay una circulación extracorpórea bastante prolongada. Pero lo más frecuente del shock distributivo es el shock distributivo séptico. Y en el shock distributivo no séptico, generalmente en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o anafilaxia. El gasto cardíaco generalmente va a estar aumentado. La resistencia vascular periférica, a diferencia de los demás, va a estar en el suelo. Quiere decir, va a haber una gran vasodilatación. Los vasos no van a poder mantener el volumen intravascular dentro de sí, sino va a haber una gran permeabilidad capilar y todo se va a ir al espacio intersticial. Otra causa muy importante también del shock distributivo es el shock distributivo neurogénico o por TEC. Causas: sepsis, anafilaxia, TEC severo, enfermedad de Addison. Todos estos de acá, la piel va a estar fría. Aquí en el shock distributivo más bien va a haber piel caliente, hipotensión. En la fase inicial va a haber piel caliente, ¿ya?
taquicardia, presión venosa yugular baja, más bien porque todo se está perdiendo, todo el líquido se está perdiendo. Presión de pulso amplia y el lactato súper elevado. En el shock anafiláctico, broncoespasmo y urticaria. Muy bien. El diagnóstico del shock hipovolémico, hemograma, pruebas de función renal y el ecofaz para ver en dónde está el sangrado, ya sea a nivel pleural, nivel abdominal, nivel pleural, nivel abdominal. Un ataque abdominal también. En el shock cardiogénico, la ecocardiografía, el índice cardíaco, que lo voy a poder medir con el catéter de la arteria pulmonar, que también se llama catéter de Swan-Ganz, la presión en cuña, generalmente más de 18, lactato mayor a 2, encefalopatía, oliguria, electrocardiograma, troponinas. En el shock obstructivo, pues depende. Si es un TEP, lo tendré que diagnosticar con un angiotem pulmonar. Si es un taponamiento cardíaco, con una ecocardiografía. Si es un neumotórax, con una radiografía. En el shock distributivo, hemograma, marcadores de fase aguda, cultivos. ¿Cuál va a ser el tratamiento? En el caso del hipovolémico tengo que pasar fluidos o paquete globular, si es hipovolémico por sangrado. Si es cardiogénico, ya sea por una bradicardia, atropina. Si es por falta de contractilidad, dobutamina. Dopamina también se usa acá en la bradicardia. O balón de contrapulsación intraaórtico y diuréticos. Según la etiología del shock obstructivo, tengo que hacer una ventana pericárdica o pericardiocentesis en el taponamiento cardíaco, en el TEP una trombólisis o embolectomía, y en el neumotórax la colocación del tubo de drenaje torácico. Para la anafilaxia es epinefrina, epinefrina, epinefrina. Y para el shock, que es por sepsis o shock séptico, fluidoterapia, también vasopresores y antibióticos. Muy bien. Vamos ahora con RCP. El RCP es importante para poder salvar vidas. Generalmente tiene una cadena de supervivencia. Hasta hace 3 días había una cadena que diferenciaba el paro intrahospitalario del extrahospitalario. Pero eso ya es antiguo porque se acaban de actualizar las guías de la AJA y de la Sociedad Europea. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? La prevención es importante. Reconocimiento y prevención. Tengo que identificar la parada cardíaca. Si yo identifico la parada cardíaca, le tengo que decir, señor, señora, o sea, si alguien pierde la conciencia, señor, señora, ¿está usted bien? Si no contesta, tengo 10 segundos para encontrar el pulso. Generalmente a nivel yugular, a nivel carotidio, pulso carotidio, o en los niñitos a nivel braquial. Si no encuentro pulso o si en esos 10 segundos no he encontrado pulso, inicio RCP. Luego de que antes de iniciar el RCP estoy en ese momento y pido ayuda. Identifico la escena, le digo, señor, ¿está usted bien? No responde. 10 segundos, no encuentro pulso y le digo, vaya a traer ayuda, vaya a los bomberos, me trae un desfibrilador. Y comienzo a hacer mi RCP. Entonces, prevengo, activo el sistema de emergencias, inicio RCP, desfibrilo y cuando me traen el DEA desfibrilo, hago mis cuidados post parada cardíaca y acompaño a mi paciente en la recuperación. Entonces ya saben, vuelvo a repetir, la prevención es importante. Debo de tener mi coche de paro. Si trabajo en una unidad crítica, por ejemplo, debo tener mi coche de paro con mis medicinas listas y estar preparado con el desfibrilador cargado, etc. Tengo que activar el sistema de emergencias. Si el paciente está en parada cardíaca, pido ayuda e inicio RCP. Si estoy fuera del hospital, tengo que ver que la escena sea segura. No me puedo lanzar en medio de una pista o de una manifestación, hay balazos porque me van a terminar matando.
Entonces, primero veo que la escena sea segura. Si la escena es segura, me acerco, compruebo, no hay pulso, activo el sistema de emergencia. Iniciamos compresiones. En el caso del adulto son 30 compresiones por 2 respiraciones, ya sea 1 o 2 reanimadores. La frecuencia tiene que ser de 100 a 120 latidos por minuto y tengo que dejar que se expanda el tórax después de cada compresión. La compresión tiene que ser entre 5 y 6 centímetros como máximo. No debo de hacer pausas, no debo interrumpir por más de 10 segundos las compresiones. Y las compresiones se hacen a nivel de la línea intermamilar, generalmente con la parte de la palma de la mano. Aquí. Así. Brazos bien estirados y mi tronco es el que me va a dar la fuerza. En el caso de los niños, si es con un reanimador, igual 32, y si es 2 reanimadores, sí va a ser 15-2. En el caso de los niños, la profundidad será de 5 centímetros, en los lactantes de 4 centímetros y la zona de compresión es la mitad inferior del esternón. Igualmente, ritmo de 100 a 120 y no pausar. El soporte vital básico ahora prioriza la circulación sobre la vía aérea y sobre las ventilaciones. Por eso es de que les he explicado que directamente empezamos por las compresiones. ¿Cómo se hace el manejo del desfibrilador? Apenas te llega el desfibrilador, lo tienes que conectar a tu paciente. Si tiene ritmo desfibrilable, que es fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, descargas. ¿Cómo se descarga? Generalmente entre 120 a 200 Joule, generalmente son 2 Joule por kilo, si pesa 70, 75 puedes iniciar con 150. Si no sale a esa descarga, vas aumentando. Si no salió con 150, puedes aumentar a 200, 250, hasta 300 Joule. Entonces, estoy haciendo mi ciclo de reanimación, viene el DEA, lo conecto, analizo y descargo. Si descargo y sale de la parada cardíaca, excelente, cuidados post-paro cardíaco, oxigenación, ver las causas de la parada cardíaca, etc. Si descargo y no sale, inicio mi ciclo de 2 minutos de RCP. 2 minutos de RCP y vuelvo a analizar el pulso. Vuelvo a analizar el ritmo cardíaco. Pero no hay pulso, analiza el ritmo cardíaco. Ritmo desfibrilable, desfibrilo. Desfibrilo. Y no hay respuesta, continúo un ciclo más. Continúo un ciclo más. Desfibrilo. Y no hay respuesta, aplico epinefrina 1 miligramo cada 3 o 5 minutos. Si ya tiene que haber alguien de tu equipo que esté apuntando a qué hora se le puso la epinefrina. Se hace un nuevo ciclo de RCP y el paciente lo descargo y no sale, inicio amiodarona. Primera dosis, 300 miligramos en bolo. Por eso acá dice, al segundo intento fallido, colocar epinefrina. Y al tercer intento fallido, colocar amiodarona. Muy bien. Entonces, en la primera desfibrilación, si no sale, no aplico ningún medicamento y continúo RCP. Hago una segunda descarga y no salió, aplico epinefrina. Hago una tercera descarga y no falló y no salió, aplico amiodarona. Y ahí sigo con mi RCP, 2 minutos de RCP de alta calidad, 32, y ya debo de ir asegurando vía aérea, poniendo mi tubito endotraqueal y debo de traer mi ecógrafo para ir viendo las causas del paro cardíaco. Tal vez
tiene neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, tengo que ver si se ha intoxicado, si hay indicios de TEP o hay indicios de infarto. También tengo que ver si no hay hipovolemia, cómo va el sangrado, si no hay hipoxia, si no hay acidosis, mando un AGA para ver también hipercalemia y tengo que ver la temperatura e ir corrigiendo todo. Si yo hago mi RCP y llega el DEA y está en asistolia, o veo que está en ritmo sinusal, pero no hay pulso, que es actividad eléctrica sin pulso, sigo con mis compresiones, pero inmediatamente aplico epinefrina a 1 miligramo. Cada 3 o 5 minutos y sigo con mi RCP. A veces pasa de que tú haces tu RCP, por ejemplo, haces tu RCP, viene el desfibrilador, pones fibrilación ventricular, ¡pa! Descargas, salió asistolia. Si sale asistolia, inmediatamente epinefrina y sigues dando tu reanimación. De la misma manera, está en asistolia, haces epinefrina, pones epinefrina y el paciente sale a fibrilación ventricular, ¡pum! Descarga porque es un ritmo desfibrilable. Entonces, ritmo desfibrilable es igual a descarga. Ritmo no desfibrilable es igual a epinefrina. En el primer intento no se coloca medicinas. Si le has dado un segundo choque y no salió, das epinefrina. Y si le das un tercer choque y no salió, das amiodarona. Muy bien, esta última clase es un poco más corta. Vamos a ir a las preguntas. Vamos a las preguntas. Mujer de 40 años con diagnóstico de amigdalitis acude al centro de salud donde le ponen ceftriaxona 2 gramos. Todavía 2 gramos. Eritema, edema palpebral, disfonía, disnea y estridor. Esto es un shock porque está hipotenso, anafiláctico. Eso es igual a epinefrina. Ya después le pones dexametasona, hidrocortisona, clorfenamina, lo que quieras, pero primero epinefrina, no te pierdas en otras cosas. Ubicación anatómica de la lesión, me pregunta. Una buena forma también de encarar sus preguntas es leyendo primero la pregunta para que lean ya sabiendo qué cosas les van a preguntar. Otro consejo que les puedo dar es también que tengan los conceptos lo más claro posible para su examen. Si no tienen los conceptos claros va a ser una chanfainita, se les va a mezclar todo en la cabecita. Varón de 35 años, fumador, obeso, con hiperlipemia mixta sin tratamiento. Acude por dolor precordial, EKG prolongación del segmento PR. ¿Cuál es la ubicación anatómica de la lesión? Las fibras de Purkinje. Entonces tenemos acá nodo sinusal, nodo AB, haz de His y fibras de Purkinje. La onda P es la despolarización del nodo sinusal. El segmento PR es el retraso fisiológico que hay entre el nodo sinusal y el nodo AB. Y el QRS es la despolarización de los ventrículos. Entonces, si hay prolongación del segmento PR, ¿serán las fibras de Purkinje? No, porque las fibras de Purkinje están por abajo y corresponden al QRS. El haz de His tampoco, porque está por abajo y corresponde al QRS. El botón aórtico no tiene nada que ver. El sistema aurículo-ventricular. Ahí es donde hay la ubicación anatómica de la prolongación del segmento PR. Clave D. Muy bien, pregunta número 3. Varón de 74 años, presenta dolor precordial, disnea y palpitaciones. Antecedente, falla cardíaca e hipertensión arterial. Falla cardíaca e hipertensión arterial, buena presión, frecuencia adecuada, no está con fiebre. EKG, fibrilación auricular con frecuencia ventricular controlada. Tiene indicación de anticoagulación. Para valorar el riesgo de trombosis, ¿qué score debe valorarse? El riesgo de trombosis se va a medir con el score de Chas-Basque.
El score de Hasblate sirve para medir sangrado. El score de ERA para medir síntomas relacionados a FA. Y el score de TIMI es para infarto agudo de miocardio. Entonces, clave C. Con la técnica que les he enseñado, comenzamos con qué medicamento está indicado para el control de la frecuencia. En este caso, es una mujer de 50 años con falla cardíaca, FEBI 58%, que acude por palpitaciones y dolor torácico. Es una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, como podemos ver, taquicardia irregular, ausencia de ondas P y presencia de ondas F, por lo que es FA con respuesta alta. ¿Cuál está indicado para el control de la frecuencia? Para el control de la frecuencia cardíaca en una paciente con falla cardíaca tengo dos opciones. El beta bloqueo o la digoxina. Pero acá propafenona y verapamilo no, se usan cuando el paciente no tiene insuficiencia cardíaca. Veo que no está beta bloqueo, que no está digoxina, pero la otra opción, la tercera opción sería amiodarona, ¿no? Generalmente la amiodarona es para el control de ritmo, cuando yo quiero llevar a mi paciente de FA a sinusal. Se puede usar para control de la frecuencia, sí, también, pero tiene efectos adversos, entonces es una tercera línea. Entonces, tenemos acá para el control de la frecuencia en pacientes con FA y falla cardíaca, beta bloqueo, no está en las claves. Segundo, digoxina, no está en las claves. Tercero, amiodarona. Y recuerden que propafenona y verapamilo solamente se usan en pacientes con FA que no tienen insuficiencia cardíaca. Pregunta número 5. ¿Qué medicamento debe usarse para el control de la frecuencia cardíaca? Mujer de 45 años acude por presentar disnea asociada a dolor precordial. Palpitaciones de inicio y fin súbito. Esa es una característica de la fibrilación auricular, el inicio y el final súbito de las palpitaciones. Buena presión, taquicárdica, ruidos cardíacos arrítmicos, pulso deficitario. Pulso deficitario es uno de los pocos signos patognomónicos que quedan en medicina y hace diagnóstico de FA. Se comprueba en el EKG ausencia de ondas P, ritmo irregular, complejos QRS angosto. ¿Qué medicamento debe usarse para el control de la frecuencia cardíaca? El verapamilo se puede usar, pero tengo que tener en cuenta que no tenga falla. Vamos a ver qué otras alternativas tenemos. Enoxaparina es un anticoagulante. Sí es parte del tratamiento de la fibrilación auricular, pero me preguntan exactamente para la frecuencia. Lidocaína se usa en el contexto de taquicardia ventricular con paciente con infarto y la adenosina se usa en el contexto de la TPSV. No estamos aquí, no me preguntan por la anticoagulación. La única clave que queda es verapamilo, pero tengo que tener cuidado de que no tenga insuficiencia cardíaca a mi paciente. ¿Cuál es la puntuación CHAS-2-VASC que tiene este paciente? Me pregunta. Varón de 80 años, ahí ya va 2 puntitos, que ingresa por palpitaciones y dolor precordial. Antecedente FA, diabetes, aquí ya va otro puntito. Edad, acá ya por eso va 2 puntitos. Hipertensión arterial en tratamiento irregular. Hipertensión, hypertension, otro puntito. Examen PA 130-70, frecuencia 100, respiratoria 20, ruidos cardíacos arrítmicos, pulsos pedios de amplitud disminuida. Esto es un signo de enfermedad vascular, que es la enfermedad arterial periférica. Vascular, un puntito. 1, 2, 4, 5. 5 puntitos. Clave D. Me preguntan cuál es el diagnóstico. Es una paciente mujer de 28 años que acude por palpitaciones y dolor precordial. En el EKG tiene un PR corto, un QRS ancho y una onda delta.
¿Eso a qué se parecía? La pancita con PR corto, onda delta, al Wall Parkinson-White. La fibrilación auricular son ondas F minúscula, el flúter atrial son ondas F mayúscula en F de sierra. Las sobredosis digitales son infradesnivel del ST y acá tenemos la respuesta que es el síndrome de Wall Parkinson-White. Pregunta 8. ¿Cuál es el diagnóstico? Paciente mujer de 25 años acude por palpitaciones y dolor precordial, ondas F mayúscula es igual a flúter, QRS angosto irregular, antecedente de cirugía cardíaca en la niñez, y hemos dicho que se relaciona con flúter atípico. Fibrilación auricular son ondas F minúscula, F mayúscula, flúter auricular, que es la clave, sobredosis digital es infradesnivel del ST y el Wall Parkinson-White es PR corto, onda delta y QRS ancho. Clave B. Pregunta número 9. Me preguntan sobre qué tipo de taquicardia presenta. Mujer de 60 años, antecedente de EPOC, acude por palpitaciones y dolor torácico. En el EKG, ritmo sinusal, frecuencia 110, QRS angosto, con 3 ondas P de diferente morfología. Si yo tengo un electrocardiograma con taquicardia y 3 ondas P de diferente morfología, QRS angosto, ondas P de diferente morfología, 3 por lo menos, y frecuencia cardíaca mayor a 100, estoy ante una taquicardia atrial multifocal. Por entrada auricular no existe, auricular multifocal, auricular por entrada sinusal no existe. Auricular, si solamente tuviera 2 o ser de una sola morfología, se puede dejar como taquicardia auricular, pero si tiene 3 o más, tiene nombre propio. Taquicardia atrial multifocal. Perdón, clave B, taquicardia atrial multifocal. Me preguntan sobre cuál es el tratamiento de primera línea. Mujer de 30 años ingresa por palpitaciones y dolor torácico. En el EKG, taquicardia regular. Palpitaciones, dolor torácico, frecuencia cardíaca 180, QRS angosto. Es una taquicardia QRS angosto. Con ondas P retrógradas. Tratamiento irregular. ¿Esto qué es? Es una TPSB. Si yo tengo taquicardia irregular, QRS angosto, con P retrógradas o no veo la onda P, estoy ante una TPSB. Mi tratamiento inicial serán maniobras vagales. Y luego el medicamento indicado es adenosina. Adenosina 6. Si no cede, adenosina 12. Si no cede, puedo repetir 12 o ir a 18. Si no cede, voy a verapamilo. Y si no cede, voy a amiodarona. Entonces, el tratamiento farmacológico de primera línea es adenosina. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Varón de 50 años, antecedente de infarto, ingresa por palpitaciones y dolor torácico. EKG, taquicardia regular, frecuencia en 180, presión adecuada, QRS ancho. Es una taquicardia, ¿no? Primero es una taquicardia, frecuencia cardíaca mayor a 100. El QRS es ancho. La disociación de la onda P del complejo QRS en taquicardia es patognomónico de taquicardia ventricular. Doctor, pero usted también acaba de decir que la disociación del complejo QRS con la onda P es bloqueo auriculoventricular, pero cuando está bloqueado, pues hijos, cuando está bloqueado, cuando está bradicárdico y hay disociación auriculoventricular, es bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Pero en este caso la frecuencia, o sea, los QRS están en 180. Cuando está en taquicardia y hay disociación de la onda P con el complejo QRS, eso es patognomónico de la taquicardia ventricular.
Entonces es una taquicardia QRS ancho, regular, con disociación de la onda P. En una taquicardia ventricular en un paciente postinfartado que hemos dicho que es de primera línea, amiodarona. Y como segunda opción, lidocaína. Está en el cuadrito, revisen en su cuadrito. La betalol no, adenosina no, la natócido no, amiodarona. Primera opción. Segunda opción. Pregunta número 12. ¿Qué medicamento debe utilizarse? Varón de 26 años acude por palpitaciones y diaforesis, presión adecuada, taquicárdico, taquimneico y el EKG ritmo sinusal, o sea, es una taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal, tengo que ver cuál es la causa, si está anémico, hipertiroideo, si tiene algún trastorno de ansiedad. Si a pesar de controlar todo lo de base, sigue con esa taquicardia, ¿qué le voy a dar? Beta bloqueo, bisoprolol. No le voy a dar beta adrenérgicos porque lo voy a empeorar. Digitálicos tampoco porque lo voy a empeorar. Calcio antagonistas no está indicado. Respuesta A. ¿Cuál es el diagnóstico? Mujer de 31 años acude por presentar palpitaciones, mareos y dolor precordial. Antecedentes, episodios previos, en 2 oportunidades en el presente año sin estudio, EKG, frecuencia ventricular, es una taquicardia, está en 180. Onda P al final del complejo QRS, eso es igual a onda P retrógrada. QRS angosto y regular. Regular. Esto es igual a TPSV. No olvidar que la TPSV puede ser taquicardia por reentrada intranodal o taquicardia por reentrada auriculoventricular. Si no veo onda P, me quedo en este diagnóstico y se acabó. Pero si veo onda P, tengo que ver qué tan cerquita está la onda P después del complejo QRS. Si está el complejo QRS e inmediatamente sale la onda P, eso es un TRIN. Si está a menos de 80 milisegundos. Si está a más de 80 milisegundos, quiere decir está el QRS, pero se demora un poco en salir la onda P, es una reentrada auriculoventricular. En este caso, preexcitación no es, flujo lateral no es, fibrilación auricular no es, y se queda como taquicardia de reentrada nodal, o sea, aquí, TRIN. Clave C. Mujer de 35 años acude por presentar palpitaciones, mareos y dolor precordial. Episodios previos en 2 oportunidades. EKG, frecuencia ventricular en 180, ondas P al final del QRS con una distancia de 90 milisegundos. ¿Qué habíamos dicho? Que el TRIN es menos de 80 y que el TRAP es más de 80. Dentro de lo que son las TPSB. O sea, si viene TPSB y no viene lo demás, marco TPSB. Pero si me viene específicamente TRIN o TRAP y me ponen a una distancia más de 90 milisegundos, tengo que marcar taquicardia por reentrada AB. Taquicardia de reentrada nodal no es porque está a más de 80 milisegundos. Clave D. Pregunta 15. ¿Cuál es el tratamiento inicial más indicado? Una paciente mujer de 45 años es llevada a emergencia por disnea y dolor torácico, mientras se encontraba en sesión de hemodiálisis, superhipertensa, bradicárdica, taquimneica y en el EKG QRS ancho, onda P sinusoidal. Y ya me pusieron el valor de potasio, quiere decir que tiene hipercalemia severa. El tratamiento sería gluconato de calcio, solución polarizante, salbutamol.
pero el tratamiento inicial siempre es el gluconato de calcio, va primero para estabilidad de la membrana. Hipercalemia con cambios en el electrocardiograma es gluconato, gluconato y gluconato. Y ya luego preparo mi solución polarizante y le hago sus inhalaciones. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Mujer de 42 años con antecedente de cirugía total de paratiroides, acude por parestesias y espasmos musculares. Luego se agregan movimientos coreotetóxicos y convulsiones, signo de Trousseau y Chebostek presentes. Yo sé que hasta ahí ya ustedes sacaron que es hipocalcemia, pero el QT prolongado me confirma de que estamos ante una hipocalcemia. Hipercalcemia es QT corto. Hipocalcemia se trata con gluconato de calcio. Pregunta 17. ¿Qué alteración se sospecha clínicamente? Mujer de 46 años en tratamiento de insuficiencia cardíaca con digoxina e hidrocloro. Acude por presentar debilidad muscular, calambres en miembros inferiores, hipertensa, pulso periférico bigeminado, EKG, ondas T amplias y presencia de onda U. Onda U es hipocalemia. Onda U es hipocalemia, hipocalemia, hipocalemia. Clave B. En la RCP de alta calidad del lactante y el niño se recomienda iniciar compresiones y ventilaciones 30-2 con un reanimador, 15-2 con 2 reanimadores. Clave B. Paciente presenta parada cardíaca, inicia compresiones y traen el DEA, usted lo conecta, ve que es una fibrilación auricular, conducta a seguir, epinefrina no, continuar compresiones no, desfibrilar. Amiodarona no. Clave C. Mismo paciente. Quiere decir que desfibrilé. Y luego de 2 ciclos, hago un ciclo y hago un segundo ciclo. Desfibrilé, el paciente salió a FB y después de la primera desfibrilación no se pone ningún medicamento. Hago todo mi ciclo, veo que está en FB y hago una nueva descarga. Después de esa descarga, pongo epinefrina. Después de esa descarga, si el paciente sigue en fibrilación ventricular, pongo epinefrina. Si pongo la epinefrina y hago mi segundo ciclo, analizo ritmo y mi paciente sigue en FB, hago la siguiente descarga, analizo ritmo y ahí pongo amiodarona. Entonces, luego de 2 ciclos, vuelve a analizar el pulso y está en FB. Indica desfibrilación y evidencia que continúa en FB. Conducta a seguir, amiodarona. Entonces, no se olviden, me traen el DEA, analizo el ritmo, es desfibrilable, lo desfibrilo. En la primera descarga no se pone ninguna droga. Hago mis 2 minutos de RCP, vuelvo a analizar el ritmo. Es desfibrilable, lo desfibrilo. Los ritmos desfibrilables son taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, que los hemos repasado el día de hoy, están ahí bien bonitos en su esquema. Le hago la descarga y no salió, ahí le pongo epinefrina y hago un nuevo ciclo. Hago un nuevo ciclo de 2 minutos, compresiones 32. No salió, analizo el ritmo, fibrilación ventricular, nueva descarga, no sale y sigue en ritmo desfibrilable, pongo amiodarona. Y ya una vez que estoy en ese nivel, ya tengo que ir asegurando la vía aérea, ir intubando, ya del ambulo paso a la intubación y voy analizando mis 5H y mis 5T. Mando mi AGA, mando mi hemograma, traigo el ecógrafo y voy investigando las causas reversibles. Clave B, amiodarona.
Me olvidé de marcar con emoción.